Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ya tenemos la ley de amnistía, ya conocemos su contenido, sobre el que hemos hablado mucho, en contra del que se han manifestado muchos, sobre el que se ha especulado mucho, pero todo sin conocer ni una línea. Desde ayer por la tarde el texto es público, el texto que, por cierto, dijo el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, concita un enorme consenso entre los socios de investidura, pero que en cambio fue registrado en el Congreso en solitario por el Partido Socialista. De Bolaños no consiguieron ayer los compañeros periodistas ninguna explicación sobre esto. Bueno, pues ya con la ley en la mano, lo que hay que hacer ahora es leerla. Leer el texto original y, si hay algo que no se entienda, recurrir a los analistas que sean capaces de despojarse de cualquier velo partidista. Es importante hacer este ejercicio y la deben leer tanto los que estaban a favor sin conocerla como los que están en contra sin conocerla. Para argumentar hay que saber y la única manera es leerla. Y lo digo porque hemos llegado en este país a un nivel ya no de crispación sino de enfrentamiento que empieza a ser muy peligroso, con señalamientos, con insultos, con amenazas, y sería bueno introducir algo de calma y nos puede ayudar a todos saber de qué estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es de una ley cuyo preámbulo está redactado con tal cuidado que poco tiene que ver con el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts, y lo que va a marcar quién y cómo se beneficia de la amnistía es la ley. Quien va a marcar el futuro en el conflicto de Cataluña es la ley, cuando finalmente sea aprobada por una mayoría parlamentaria. No se habla de lawfare, no se habla de persecución judicial por cuestiones políticas y no se compra el relato independentista como sí se hizo en el acuerdo con Junts. Pero sobre todo, la exposición que justifica la amnistía es una enorme defensa de la Constitución, de cuyo marco no se pueden salir los independentistas en su legítima reclamación de independencia. Y este es el quid de la cuestión. A partir de aquí, le toca al PSOE, le toca al nuevo gobierno explicar por qué ahora sí es de interés general lo que antes se negaba. Tendrá Pedro Sánchez que pronunciar más a menudo la palabra amnistía, que hasta ahora parece casi borrada de su vocabulario. Tendrá que combatir su propia hemeroteca con explicaciones. Este país lo necesita y este país se lo merece. Y quiero pensar que nadie en este país apuesta por la ruptura de la convivencia como mecanismo para conseguir réditos electorales. Quiero pensar que nadie cree que el cuanto peor mejor. Y es por eso que hoy, con la ley en la mano, todo el mundo debería ser capaz de debatir y confrontar con argumentos. Y si no es así, es que este país ya no tiene remedio. Ángeles Barceló. Todo está en 23 páginas, que son las que ocupa la ley de amnistía, que el PSOE registró, como decíamos, ayer finalmente en solitario. Ley que afectará a 309 independentistas y a los más de 70 policías procesados por las cargas del 1 de octubre. Bolaños no dio nombres de los beneficiarios porque eso, dijo el ministro en funciones, corresponderá a los jueces. No habrá devoluciones de indemnizaciones. La norma cita constantemente la Constitución, los precedentes de la transición, las amnistías de otros países. Hay citas al derecho comparado, a la doctrina española, a los tratados internacionales, y en cuanto a la unilateralidad se lee: todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Bueno, pues vistas las claves de la ley, esta mañana tenemos varias preguntas. Son conocidas las críticas, políticas, también judiciales, así que preguntas: ¿qué va a pasar cuando lleguen los recursos? Cuando se recurra a esta ley, ¿podrá volver a España Puigdemont? Que, por cierto, ha vuelto a pedir escolta a los Mossos porque dice que ha crecido el riesgo para él. Las dudas legales las resolvemos con Pedro Jiménez. La proposición de ley de amnistía es un traje a la medida de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras porque incorpora una cláusula para esquivar los efectos de la cuestión de inconstitucionalidad que presentará el Supremo. Con el marco jurídico actual, esa cuestión suspendería las causas de ambos en el momento en el que se presente, pero el texto recoge expresamente que con la entrada en vigor de la ley del perdón quedan sin efecto las órdenes de detención y la ejecución de las penas acordadas en sentencia. Es decir, el expresidente podrá regresar a España sin miedo a ser detenido y el exvicepresidente no estará inhabilitado para ejercer cargo público. El texto establece también que los jueces tienen un plazo máximo de 2 meses para aplicar la amnistía y que los recursos que se presenten no son suspensivos. La última palabra la tendrá el Constitucional cuando el Supremo eleve la cuestión de inconstitucionalidad. Además de las judiciales están las preguntas políticas. Si el PSOE ha retrasado más de lo que quería la presentación de esta ley de amnistía, su registro, si quería que llevase la firma de todos los partidos que apoyarán pasado mañana, o eso esperan, la investidura de Pedro Sánchez, porque finalmente la registra en solitario. Bolaños no quiso dar ayer muchas pistas. Las razones de otros grupos parlamentarios y las posiciones de otros grupos parlamentarios creo que les corresponde a ellos responder los motivos. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es la razón?
De nuevo, la dificultad de negociar con Esquerra y con Junts por separado. Bolaños pactó primero la ley con Esquerra, después con Junts, y ayer los republicanos dedicaron todo el día a repasarla jurídicamente. Explican que no es que hayan detectado nada concreto, sino que tienen ritmos diferentes y quieren las máximas garantías. La intención del PSOE era ir al trámite parlamentario con la firma de todos para que de entrada se viera que Junts y Esquerra asumen esa exposición de motivos sin rastro de retórica independentista, pero finalmente por la tarde decidieron no retrasar más el registro e ir en solitario. El PSOE insiste en que cuando la gente vaya leyendo la ley se le irán disipando las dudas, pero esas dudas, que son crítica frontal en el caso de los jueces de la COE, alcanzan a voces socialistas tan destacadas como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso, pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil sobre el cual en su momento, no ahora, me expresaré. Fue una de las preguntas para Bolaños, Inma. ¿Por qué el PSOE acepta ahora una amnistía de la que hace 2 años decía que era inconstitucional? Se aferran a esa exposición de motivos que creen que da solidez constitucional a la ley. En la Moncloa esperan que eso serene el debate, porque en la ley no hay mención alguna al lawfare, que ha hecho estallar a los jueces. No se reniega de la actuación del Estado en el procés. De hecho, reconoce que la policía actuó para defender la legalidad. Tampoco hay una renuncia expresa a la unilateralidad, pero asegura el PSOE que lo esencial, el salto, dicen, es que van a hacer política con Junts dentro de las instituciones y de la Constitución. Bolaños ayer subrayaba que la ley preserva el principio de igualdad porque beneficia a todos los españoles en la medida en que promueve la convivencia. En este momento, la estrategia de los socialistas, Ángels, es empatizar con la parte de la sociedad que no acepta la amnistía y finalmente se va a celebrar la investidura sin que la ley haya pasado por la mesa del Congreso, a pesar de que Puigdemont lo planteó como una condición previa para negociar. Y hasta luego. Hasta ahora. Y la otra de las preguntas para esta mañana es el alcance que tendrá el rechazo que plantean Vox y el Partido Popular en los tribunales, en las instituciones y en la calle. Anoche hubo menos gente que otros días en Ferraz, hubo rezos, protestas. Se vio Santiago Abascal acompañado de Tucker Carlson, el presentador trumpista despedido de la Fox después de difundir el bulo del fraude electoral en Estados Unidos. El hombre que va con Putin en la guerra de Ucrania y que ha advertido del declive del varón y de la virilidad, entre muchísimas otras cosas. Eso fue por la tarde. Por la mañana, en Génova, intervenía el vicesecretario del PP, Miguel Tellado. Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A unas horas para que Sánchez sea investido con 179 escaños, el PP pide que el presidente del país salga del país en el maletero de un coche. Yo creo que pocas cosas como esta declaración demuestran seguramente la competición con Vox en el rechazo a la amnistía, rechazo que llevarán a los tribunales, a la calle y a Bruselas. Sí, el PP se dirigía ayer directamente a los miembros del Tribunal Constitucional, a quienes González Pons pedían no tomar partido por los enemigos de la Constitución. Jueces, fiscales, abogados, el Tribunal Constitucional tendrá que decirle a todos estos expertos judiciales que están equivocados. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir de qué lado está, del de los constitucionalistas o del de los enemigos de la Constitución. Los populares han remitido a los principales dirigentes comunitarios un dossier con los pronunciamientos del ámbito judicial español. Asimismo, el PP europeo forzará un debate sobre la amnistía la próxima semana en la Eurocámara, mientras desde Génova agitaban ayer la posibilidad de que Bruselas reaccione como hizo en su momento con Polonia y Hungría, con sanciones y congelación de fondos. Así lo decía ayer Borja Semper. Lo hemos visto en el pasado, por ejemplo, con respecto a Hungría o con respecto a Polonia. Y nos consta que las instituciones europeas están preocupadas. Y nos consta que habrá noticias en el futuro. Quiere Feijóo dar altavoz internacional a su batalla contra la amnistía y se reúne hoy en Génova con una treintena de corresponsales extranjeros. Mientras, Ángels, los populares se desmarcan de la huelga general que impulsa Vox y también rechazan no admitir a trámite la amnistía en la mesa del Senado, como le piden los de Abascal. El PP, sin embargo, aprobará hoy un nuevo reglamento
reglamento de la Cámara Alta para retrasar 2 meses la tramitación de la ley. Mariela, gracias. A vosotros. La Guardia Civil ha suspendido a 2 agentes por el comunicado que emitió una asociación que prometía derramar sangre en defensa de España. Se expedienta también a otro agente que acusó en un tuit a Pedro Sánchez de felonía. Sobre la escalada de declaraciones, preguntaron a Isabel Díaz Ayuso por la frase que dejó el domingo en Sol, aquello de devolver golpe por golpe. Con respecto a lo que dije ayer sobre golpe por golpe, esto significa que cada atropello va a tener una respuesta. No es tan difícil de entender. Contra el gobierno de Ayuso, precisamente, hubo anoche otra protesta que llenó la Puerta del Sol por la reforma de las leyes trans y LGTBI, que según la oposición han vaciado los avances que contemplaban estas normas, mientras el gobierno autonómico centra su mensaje en la amnistía. Esther Bazán, Radio Madrid, buenos días. Buenos días. Los colectivos convocantes, una treintena reunidos en la plataforma Ni un paso atrás, no van a parar de movilizarse hasta que consigan que las leyes no se cambien. Familias, jóvenes, manifestantes de edades muy diferentes o profesores como este. Mi pancarta dice: quiero poder educar a mis alumnos en diversidad. Yo soy de instituto, entonces a partir de los 12 años en adelante, más o menos, 12, 14, 15, es una edad ya en la que empiezan a aparecer, situaciones de homofobia, por ejemplo, el tema de maricón en la boca a los chavales, lo tienen mucho en el deporte. Más Madrid y el PSOE, que también estuvieron en la concentración, anuncian que recurrirán a la vía judicial si es necesario. Así está empezando este martes, del tiempo agradable todavía, Jordi. Solo un poco fresco a esta hora de la mañana, también con bancos de niebla que reducen mucho la visibilidad en carreteras del interior, pero acabará haciendo sol y eso ayudará a que suban las temperaturas, como decías, con ambiente agradable en el interior, máximas cercanas a los 20 grados, pero cálido en el litoral peninsular, sobre todo en Canarias, donde se superarán los 30 grados, pero es que en la península, en el Mediterráneo y Andalucía, máximas cercanas a los 30. Algunos chubascos en Galicia durante la tarde se extenderán a todo el Cantábrico. En el mapa para entender el mundo. Gaza, de donde ayer salió el primer grupo de 41 palestinos con pasaporte español y de donde hoy el gobierno espera que puedan salir otras 80 personas con doble nacionalidad. Eso mientras los ataques de Israel continúan. Joe Biden llegó a pedir a Netanyahu que protegiera los hospitales que están en situación extrema desde hace semanas. Pero ha vuelto a salir la Casa Blanca a matizar al presidente de Estados Unidos, Bayo. Sí, a Biden le preguntaron ayer por la situación de esas clínicas convertidas en el último refugio de miles de civiles y pacientes cercados por los combates. Y dijo que tiene esperanzas de que haya menos acciones intrusivas en los hospitales y que estos deben ser protegidos. Una llamada velada a la contención que se encargó de corregir minutos después el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmando que Biden se refería en realidad al complejo dilema que enfrenta Israel, que acusa a Hamás de usar a los pacientes como escudos humanos. La ofensiva hebrea no se limita ya a Gaza. 6 palestinos han muerto esta madrugada en una redada israelí en la ciudad de Tulkarem. Son ya 400 los fallecidos este año a manos de los colonos y del ejército israelí. Y en el Reino Unido la sorpresa está en uno de los hombres que ha escogido Rishi Sunak para remodelar su gobierno. Bueno, empezando por la sorpresa de los propios presentadores de televisión cuando vieron quién estaba bajando del coche hacia Downing Street para convertirse en uno de los nuevos ministros. David Cameron. I was not expecting. Bueno, el ex primer ministro David Cameron, que vuelve ahora para ser ministro de Exteriores, fue el premier que convocó el referéndum del Brexit, que acabó como todos los que vinieron luego, dimitiendo. Quizá recuerden aquella rueda de prensa de renuncia de la que el propio Cameron se fue canturreando. Así de liviano se fue. Bueno, el caso es que ayer entró silbando literalmente a Downing Street. Sunak busca un giro al centro en su gobierno, aunque viene de aplicar políticas muy duras contra la inmigración. Una de las destituidas ha sido una de las más duras, la polémica ministra del Interior, Londres Lucas Font. Rishi Sunak pretende relanzar a su partido en las encuestas con la remodelación del gobierno y con la inesperada incorporación de David Cameron como ministro de Exteriores. Sé que no es habitual que un primer ministro regrese de esta forma, pero creo en el servicio público en un momento de enormes retos para nuestro país, ha dicho Cameron. Sunak confía en atraer de nuevo a los votantes más moderados del Partido Conservador, aunque falta por ver si el nombramiento supondrá un cambio relevante en las políticas del gobierno y cómo afectará a la relación con el ala más dura de la formación. La destitución de Braverman no ha sido bien recibida por algunos diputados conservadores y por ahora los británicos ven con escepticismo el regreso de Cameron. Según una encuesta de YouGov, tan solo un 24% de los electores valora positivamente el nombramiento frente a un 38% que opinan que es una mala decisión.
En menos de una hora conoceremos el IPC definitivo del mes pasado. Es evidente el impacto de los precios. Hay un informe de SADE que advierte de que 6 de cada 10 jóvenes españoles no pueden afrontar sus gastos básicos diarios. Jordi Fàbrega. No pueden afrontar sus gastos básicos y mucho menos ahorrar, y eso dificulta su emancipación y el acceso a la vivienda. Es la radiografía de la generación nacida entre los años 80 y 2000 que ha sufrido en su paso a la vida adulta el impacto de lo que SADE llama la crisis permanente. Los datos del informe, que compara la situación de España con la del resto de países mediterráneos, desvelan que los españoles perciben su situación como especialmente negativa, aunque sea mejor que la del resto de países analizados. Solo el 42% de los jóvenes españoles dice que puede asumir bien sus gastos básicos de alimentación, transporte y energía, y el 48% reconoce que no puede ahorrar nada. Esto es lo que provoca que salgan de casa de sus padres a partir de los 28 años, que es la edad en la que ya encontramos más jóvenes emancipados que jóvenes sin casa propia. Y entre los que pueden comprar una vivienda, 2 de cada 3 lo pueden hacer, dicen, gracias a la ayuda familiar. Y en 10 minutos el abierto. Hoy análisis de Elena Pisonero, Cristina Monge y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.